Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, estamos en jueves 29 de febrero, estamos agotando el segundo mes de este año con noticias de último momento. Amalia, ¿qué tienes para contarnos en esta despedida de febrero? Un saludo cordial a todos ustedes. Estas son las noticias de último momento. Tengo que solidarizarme con el pueblo cubano, un pueblo que después de 62, 63 años de revolución sigue en las colas del hambre y ahora padeciendo ya no hambre, hambruna, porque el gobierno cubano, en una constatación de que el modelo no sirvió para nada y que la era de las subvenciones se terminó, ha elevado el precio de la gasolina en varios cientos por ciento, me parece que 400%. Milei en la Argentina se quedó chico en relación al gobierno cubano. Se eliminan las subvenciones y el pueblo cubano, que gana unos pocos dólares al mes, no tendrá cómo enfrentar semejante arremetida. En los 2 últimos años, la fuga de cubanos improvisando lanchas, es decir, saliendo como se pueda de ese país, ha sido más grande que en la última década. ¿Por qué? Porque el hambre aprieta y no hay forma de resolver. El régimen ha abierto algunos requisitos privados. Usted sabe que en Cuba hasta hace poco no se podía ni siquiera abrir una zapatería para arreglar zapatos del barrio o ir a la costa y pescar algunos pescados y resolver la hambruna del día, llenar la olla del día, porque si usted agarraba 2 pescados, venía la gente del gobierno y le quitaba los pescados. Es decir, todo pasaba por el Estado y por los agentes del Estado que controlan cuadra por cuadra, casa por casa, cuarto por cuarto, espías por todos lados, un régimen de terror. Ha habido esta explosión extraordinaria en junio, donde la gente ha salido a pedir libertad y comida, libertad y pan. Y bueno, el resultado fue una represión brutal, con inclusive adolescentes detenidos, casi niños detenidos y sentenciados a muchos años de prisión. Bueno, hoy en una confesión de que el socialismo y el totalitarismo no sirven para nada salvo para la hambruna, el régimen cubano levanta las subvenciones y me imagino que sus pupilos, los del gobierno del MAS, van a seguir ese camino, pero no tienen la fuerza para imponer, porque en Cuba van a imponer el modelo, este nuevo modelo sin subvenciones, a punta de palo y metralla. Terrible, Cacho. Así es, Amalia, 60 y tantos años después, y vamos a ver a partir de este 1 de marzo, de este viernes 1 de marzo de 2024, un gasolinazo y un tarifazo. Van a subir el costo de la gasolina en más de 400%, y por tanto llenar un tanque de gasolina de 40 litros en promedio va a costar $44, cuando el salario en Cuba, en La Habana, es más o menos $14. Imagínate lo que va a suponer eso, esa diferencia abismal entre lo que gana en promedio un trabajador cubano con lo que le va a costar llenar su tanque de gasolina. Lo propio va a suceder con la elevación de las tarifas del agua potable, que es cara en la isla, en Cuba, y también con la electricidad. Y esto ha generado una gran preocupación en la población cubana, porque estos son mecanismos que van a disparar todos los precios de los productos de la canasta básica
en Cuba, y entonces va a haber una inflación tremenda, va a haber, me imagino, atisbos de algún tipo de protesta, pero que me imagino que también van a ser reprimidas por el régimen de Miguel Díaz-Canel, que, como tú has dicho, ha resultado ser más feroz que Javier Milei y sus aprestos de ultraderecha en la Argentina. Entonces estamos viviendo las horas previas al entierro de lo que fue este modelo socialista que se impuso con la Revolución Cubana a la mitad del siglo pasado, y 60 años después se viene un gasolinazo y un tarifazo en la isla de Cuba, y comienza otro tiempo, comienza otra era en la isla, que es esta isla caribeña tan hermosa y que fue querida y es querida todavía por muchos bolivianos. Así que vamos a estar muy atentos, Amalia, a lo que ocurra en Cuba, para ver cómo se aplican estas medidas. Se ha anunciado, además, con un detalle, Amalia, que se anunciaron ayer en una conferencia de prensa a la que no fueron convocados los medios internacionales que tienen corresponsales que están acreditados en La Habana. Así que fue una conferencia solamente para los medios que hacen la cobertura en Cuba. Dicho esto, pasamos a otro tema, porque acá en Bolivia también hay muchas dificultades con las lluvias. Anoche se ha declarado zona de desastre a Cobija. La alcaldesa Ana Lucia Reis tomó esta decisión junto con las Fuerzas Armadas, la policía, la Cruz Roja y autoridades municipales. Ha subido la cantidad de barrios de 15 a 16 barrios inundados en Cobija. La cantidad de personas también ha subido de damnificados, y entonces las cosas están muy complicadas. Ha pedido al gobierno pausa para el pago de deudas que tiene Cobija con el Estado central, pide ayuda para que se puedan encaminar las tareas de reconstrucción. Han caído muchas casas, la situación es verdaderamente complicada, y contrasta esta situación, Amalia, amigos, con lo que dispuso el COE municipal acá en La Paz, que ha descartado la declaración de la alerta roja porque creen que las cosas han bajado. En lo peor del temporal ha pasado, según la evaluación que se ha hecho, y entonces no creen que sea necesario la dictación de la alerta roja. Cacho, es que no hay comparación entre lo que pasa en La Paz y lo que pasa en Cobija, ¿no? En Cobija están bajo agua. Al frente de Cobija hay una ciudad que se llama Brasileia, ya en el Brasil. Recibí un video desde allí, y solo se puede ir en barco, ¿no? No se ve casi ni los techos de las casas, para que tengas una idea. La inundación es de una magnitud impresionante, impresionante. Cobija está bajo agua. La Paz sigue en riesgo, sigue en alerta, pero no, me parece que no se puede comparar una situación con la otra. Creo que la ayuda nacional tiene que volcarse hacia Pando y luego hacia el Beni, que se va a inundar, pero por completo, Cachito. Las aguas vienen turbias y vienen caudalosas, ruidosas además. Yo espero que el alcalde en La Paz tenga razón y que la emergencia y el peligro hubiera pasado. Espero que sea así. Lo que no veo, y en este punto concentro mi crítica, no veo que la alcaldía se hubiera volcado con todo, con técnicos, con equipo pesado a las zonas de riesgo. Es como visita de médico, ¿no? Pasa, mira y se va, y las casas siguen. Las que están colgando y a punto de desmoronarse se van a desmoronar porque no hay nada que se esté haciendo para evitarlo, ni soluciones, ni trabajos en los ríos. Alguna vez lo dijiste acertadamente, que esto se tenía que hacer, esta prevención de los caudales de los ríos, en fin, todo este trabajo preventivo en la época seca. Ahora que el agua está pero desbordando los límites,
Es casi imposible hacer estos trabajos, Cacho, y si se los hacen, cuesta más. Hay una falta de previsión en la Alcaldía de La Paz que da mucha pena. Y si estamos hablando de emergencias, Amalia, ayer hubo una especie de alarma en horas de la tarde porque se conoció una noticia que sacudió sobre todo el ámbito político, porque se daba cuenta de que había sido detenido en Paraguay el exministro de Defensa, don Luis Fernando López, un diputado del levismo, el señor Arispe, dijo que había sido detenido y que incluso se estaba hablando ya de una especie de extradición a Bolivia. El locuaz viceministro de régimen interior, don Johnny Aguilera, medio que siguió una especie de libreto y sí dijo que había sido detenido. Y claro, varios medios hicieron eco de esta noticia que luego fue falsa, Amalia. Resulta que el ministro de Gobierno desmintió esta versión de que Luis Fernando López habría estado detenido y con fines de extradición. No es así. Incluso su abogada declaró desde Asunción de que Luis Fernando López está efectivamente tramitando un refugio político en el vecino país, que no está detenido y que está a expensas de conocer la decisión del CONARE, del Consejo Nacional para los Refugiados, y que una vez que se conozca esta decisión podrá de alguna manera acogerse al refugio político. Por tanto, fue una noticia falsa que lamentablemente algunos medios hicieron eco, y lo peor de todo es que una autoridad nacional como el viceministro del régimen interior propaló esta noticia que tuvo que ser desmentida por el ministro de Gobierno. Lo interesante de este rumor que se convirtió en falsa noticia es que nos enteramos que López está en el Paraguay. Entonces, ese es un dato interesante. Segundo, está solicitando refugio y eso es como un piedra libre, nadie lo puede tocar. Está solicitando refugio y hasta que eso no se resuelva, no puede ser objeto de ninguna demanda que haga relación, por supuesto, a su estadía en el Paraguay, solicitudes de extradición, etcétera, etcétera, etcétera. De tal modo que tengo que confesar que me alegra que López esté en el Paraguay y que esté haciendo este trámite y que no se lo traiga, no se lo detenga, porque acá no hay posibilidad de justicia alguna. A propósito de exministros, de la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, dos de ellos que han pasado casi 2 años en prisión, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, recuperaron su libertad y se fueron directito a Trinidad. Qué alegría debe ser para ellos haber llegado a Trinidad. Ambos fueron ministros de Jeanine Áñez, pero estaban sometidos a un proceso judicial golpe 1. Pues ellos no tocaron pito en esos días previos al juramento como ministros. Ellos juraron como ministros del gobierno de Jeanine Áñez, pero no tienen nada que ver sobre las circunstancias en las que Jeanine Áñez asumió la presidencia. No tienen nada que ver con la renuncia de Evo Morales, no tienen nada que ver con la movilización de los 21 días, nada que ver. Ellos juraron como ministros de Estado y por lo tanto no tocaban pito en esta falsa acusación de la existencia de un golpe de Estado en 2019. Pero se chuparon 2 años de prisión y tuvieron además que declararse culpables, Cacho, porque si no, no recuperaban su libertad. Se declararon culpables, los sentenciaron a 2 años y habían estado más de 2 años y por lo tanto salieron en libertad. Sí, tienes que humillarte, tienes que hincarte, tienes que reconocer culpas
de delitos que no cometiste. Bueno, es el sistema, es el régimen autoritario dirigido por el ministro de Justicia, Iván Lima. Y en esto, Cachito, vuelvo a Cuba en un paréntesis. En Cuba se desmorona el modelo económico, el modelo de las subvenciones, el modelo del estatismo absoluto, del gobierno que dirige la economía y no dirige nada, solo dirige el desastre y la hambruna, en fin. Pero no cambia el modelo autoritario, el modelo dictatorial, la férrea dictadura, eso no cambia. Y acá en Bolivia, eso tampoco piensan cambiarlo, Cachito, no piensan cambiarlo. Y por eso, pues la gente que está detenida por cargos políticos en realidad tiene que declararse culpable. Y es lo que le aconsejo a Raúl Uría, el dirigente de la Juventud Yungueña, que está por la movilización de los cocaleros yungueños que defendieron a Debcoca. Y este joven fue detenido, año y 5 meses que está preso, y se resiste a declararse culpable. Lo acusan de tenencia de armas y dinamita, nunca le encontraron las armas ni la dinamita, pero la única forma de poder salir libre es declararse culpable. Y yo creo que tiene que declararse culpable, porque si no va a estar mucho tiempo en prisión. Amalia, lo que te voy a contar, les voy a contar, amigos que nos están observando, es prácticamente una atrocidad judicial. Anoche, el abogado de los exministros de Álvaro Coimbra y de Rodrigo Guzmán contó un pasaje muy especial de la acusación fiscal que derivó en el encarcelamiento y luego en que ellos se declaren culpables por algo en lo que no son para nada responsables. Mira, Amalia, lo grave de lo que hace ahora la justicia persecutoria en nuestro país. Resulta que uno de ellos era parlamentario en ese momento, en el 2019, y el otro era representante supranacional, de estos parlamentarios que hablamos en un programa anterior. Y la acusación era que, siendo ambos representantes nacionales, habían sido parte de una conspiración, influenciaron para que Yanine Áñez asuma la presidencia de manera de facto, una especie de violación a la Constitución. Imagínate eso. O sea, que por haber sido uno parlamentario, diputado, y el otro representante supraestatal, entonces eran parte de una conspiración. Cuando fueron pues elegidos por el voto popular muchos años antes. Entonces es muy grave, es muy grave. Han agarrado de los cabellos las cosas solo para encarcelarlos en primera instancia y luego acusarlos, imputarlos y luego obligarlos a que admitan una culpa que no cometieron. Estas son las barbaridades que cometen la justicia. Me imagino que lo propio con este joven dirigente yungueño. Y claro, toda esa especie de andamiaje, todo este sistema que hay sobre las personas que no tienen manera de salir debajo de este yugo de la justicia podrida que hay en nuestro país. Entonces, claro, ya al final dicen, bueno, ya, nos vamos a declarar culpables y vamos a tratar de salir para recobrar nuestra libertad, volver con nuestras familias y de alguna manera recobrar nuestras vidas. Algún día estos jueces que son parte de la cadena represiva, que han convertido la justicia en una guillotina, tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Entre ellos la jueza de Apolo. Hoy día se va a realizar, Cacho, la audiencia a los 2 guardaparques acusados por el señor del oro de Apolo, este cooperativista que no tiene nada de cooperativista, que es un empresario del oro y es un hombre que domina la región a punta de la cantidad de millones
que se roba del país, ¿no? Porque saca el oro nos corresponde a todos, pero termina en los bolsillos de este señor Ramiro Cuevas, que maneja pues a la jueza de Apolo, ¿no? Y entonces esa jueza de Apolo hace y deshace y los está procesando por difamación, calumnia, no sé qué cosa más, y la jueza ha admitido esa demanda, no acepta la presencia en audiencia de las organizaciones que se han solidarizado, muchas con los guardaparques, y este silencio, esta inactividad del gobierno, porque ambos son funcionarios del gobierno, son empleados estatales, dositos para cuidar los millones de hectáreas del Madidi, y este hombre que con toda la prepotencia y con toda la ilegalidad sobre sus espaldas se entra al Madidi a contaminar, a tumbar árboles y a extraer oro de los ríos todavía cristalinos del Madidi, pero que de acá a poco estarán llenos de mercurio porque este señor dice que tiene el derecho de contaminar el Madidi, los ríos, etcétera, etcétera, y es parte de los causantes de las tragedias de las inundaciones, como la de Guanay, por ejemplo, porque los mineros, estos mineros ilegales del oro, son los que cambian, ¿no?, el trayecto de los ríos precisamente para extraer oro y causan estas riadas, estas mazamorras de las que pues todas las poblaciones son víctimas, Rurrenabaque y tantas otras, ¿no? Entonces hoy se desarrolla esta audiencia, ha habido hasta un plantón de solidaridad con los guardaparques, hay campañas de firmas, de solicitud, en fin, han despertado un movimiento de solidaridad que en realidad es un movimiento de resistencia a la extracción ilegal del oro y a la contaminación de los ríos del norte de La Paz. Así es, Amalia, vamos a estar haciendo seguimiento a este tema y quizás ya para ir cerrando el programa, hay temas económicos, ha subido un poquito la colocación, la captación de dólares a través de los bonos del Banco Central en dólares, se han ampliado las operaciones, ha subido también la cantidad de dinero que se ha logrado captar y los bonos que se han logrado emitir. Lo que sí no está marchando, Amalia, es la subasta de diésel. Estaba prevista para el martes de esta semana, no pasó nada, luego el miércoles tampoco, y este jueves parece que tampoco va a haber el arranque de la subasta de diésel a los grandes compradores. Estamos hablando del agro, ya que estamos hablando de los cooperativistas, también ellos podrían acceder a este tipo de subasta de diésel, pero hasta ahora no. Parece que la logística es un poco complicada y entonces esto no se sabe cuándo va a arrancar por parte de Yacimientos. Cacho, es una incoherencia que se haga subasta de diésel. Yo creo que hemos terminado mal, ¿no? Si la idea es que el gobierno no puede subvencionar a los grandes consumidores de diésel, que son los grandes empresarios, agroindustria, entre otras cosas, los cooperativistas del oro, en fin, la industria, bueno, que permita que cada quien vaya al exterior y se compre donde sea más barato y donde mejor les convenga. El punto es que Yacimientos nos suelta la manija porque al no soltar la manija, ganan comisión, que no es poco, es casi el 20%, unas empresas raras que hay, unas empresas cuestionadas, que se llevan el 20% de comisión por entregarle el diésel que está en Paraguay, Argentina o Arica a Yacimientos. Y por otra parte, Yacimientos le va a cobrar pues su comisión al empresario que va a querer comprar al por mayor de Yacimientos. No sé si me entiendes. Ahí hay unas comisiones y hay un negociado que es muy alto, que estamos hablando de millones de dólares, Cacho, no de cientos, sino de millones de dólares. Entonces,
Yo no sé cómo los empresarios han aceptado esto, ¿no? Es que están desesperados. Cuando tú tienes un negocio y estás produciendo y no tienes diésel, es mejor el diésel caro que la no existencia de diésel porque te para la producción. Esto sí va a tener una gran repercusión en los precios, Cacho. Eso es inevitable, inevitable. Y en relación a los bonos en dólares, es una solución, es una opción atractiva para el ahorrista, pero no así para el empresario o el comerciante que utiliza los dólares y necesita los dólares para el intercambio comercial a nivel internacional. Tú no puedes dejar tu plata 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años en el Banco Central cuando tú tienes que comprar y vender en el exterior. Entonces, eso es para atraer el dinero de los ahorristas, de aquellos que tenían plata en el banco, que lo retiró y que ahora pueden depositar en el Banco Central, porque es entregarle al Banco Central, ya sea a través de un banco privado o directamente, pero es entregarle tu plata al Banco Central esperando que te devuelva y te pague un interés atractivo también en dólares. La pregunta es, Cachito, ¿cómo es que el gobierno va a devolver esta plata? Eso es el interrogante, porque eso funciona cuando tú tienes una reserva monetaria que te garantiza el pago de tu deuda externa. Y como no hay esa reserva monetaria, porque se tiraron hasta la reserva monetaria, es que todas las calificadoras internacionales dicen, ojo, no invierte en Bolivia porque no tiene cómo responder, no tiene plata en la reserva monetaria internacional. En fin, yo creo que que el gobierno sí va a cumplir sus obligaciones, no sé cómo, pero tiene que cumplir con los ahorristas, de eso no hay duda. Así es, Amalia. Déjame leer, te está escribiéndonos Carlos Valverde a propósito de Cuba. ¿Qué dice Carlos Valverde en un mensaje que nos manda para ti y para los amigos? Dice: lo de Cuba es el fin de la pesadilla, dice Carlos Valverde. La gente deja todo de lado menos el hambre de sus hijos. Así se está pronunciando nuestro compañero Carlos Valverde a propósito de esto que hemos informado en último momento y que ya está haciendo noticia en todo el mundo. Así que le agradecemos por este contacto, que siempre está atento, Carlos, a lo que estamos haciendo en último momento. Finalmente, Amalia querida, hay vigilia y contravigilia en la Cámara de Diputados, hacen vigilia en la testera diputadas de oposición y hacen contravigilia los del arcismo, esperando cualquier descuido de las bancadas opositoras para hacerse con la testera, reinstalar la sesión y aprobar los créditos. Hay en este momento bloqueos en la ciudad del Alto, pidiendo que se aprueben los créditos, sobre todo uno que va a financiar una pista de 8 carriles de Sencata hacia la doble vía entre Oruro y La Paz. Así que hay también ya este tipo de movilizaciones sociales acompañadas a la vigilia y a la contravigilia en la Cámara de Diputados. Bueno, Cachito, no podemos terminar sin un comentario a propósito de esto, ¿no? El gobierno está moviendo gente para respaldar la aprobación de estos créditos y dejar de lado a los prorrogados, a los magistrados prorrogados. Ahí está la oposición que es un obstáculo, es un bloqueo para los créditos que son el desarrollo del pueblo. Puro bla bla, Cachito, puro bla bla. El punto central son los prorrogados. Y Lima lo dijo, así el Parlamento apruebe leyes en contra de los prorrogados y los destituya, eso no vale. Dice Lima,
¿Qué tal esa? El ministro de Justicia. Eso no vale. Lo que vale son las resoluciones constitucionales del Tribunal Constitucional. O sea, por encima de todo está el Tribunal Constitucional. Y no es así, Cachito. Por encima de todo está la Constitución. Y el Tribunal Constitucional no tiene competencia alguna de modificar ni una coma del Tribunal de la Constitución Política del Estado. No puede modificar, puede interpretar, pero aquí no hay lugar a interpretación. La Constitución dice que los magistrados del sistema judicial terminaron sus funciones el 2 de enero. Eso no hay posibilidad de interpretar nada, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional no puede prorrogarse, porque la Constitución se lo prohíbe y ellos no están por encima de la Constitución. Nadie está por encima de la Constitución. Y menos el ministro Lima, que dice que sí, que hay unos 4 señores, 2 que firmaron esa resolución, que están encima de la Constitución, encima del Parlamento y encima de todo el mundo. No es cierto. No es cierto, eso es golpe de Estado, es autogolpe, Cachito. Eso es muy grave lo que dijo Lima, de desautorizar al legislativo, porque las leyes son para cumplirlas, no son para observarlas, para criticarlas. Si el Parlamento aprueba una ley y dice están destituidos, es que están destituidos. Ahí es, Amalia, como estamos hablando de temas de abogados, hay una especie de dicho entre ellos que dicen a confesión de parte, relevo de prueba. Y es lo que ha hecho Iván Lima. Está confesando que están dando un golpe de Estado, un golpe al órgano legislativo con estas declaraciones. Y están de alguna manera gobernando por encima del primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas declaraciones hechas a nuestro colega Mario Espinosa en Radio Fides tienen que ser tomadas muy en cuenta por las bancadas de oposición, por la gente entendida en este tema, para incluso ver la posibilidad de iniciar alguna acción judicial en contra de esta declaración, que es una confesión de parte de este golpe de Estado, sobre todo al órgano legislativo. Correcto, correcto. Bueno, nos despedimos. Cacho, muchas gracias por compartir este tiempo de último momento. Muchas gracias a los amigos que nos siguen, pero muchos amigos, amigas que nos siguen, a quienes les damos muchas gracias por su tiempo y por la confianza en nosotros como fuente de su información. Será hasta mañana. Un gran abrazo, Amalia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.